El cine, como las artes escénicas, ha oscilado siempre entre la drama, entre la tragedia y la comedia. El cine colombiano no es la excepción. Nuestra memoria está llena de las imágenes del gordo Benjumea, está llena también de terribles tragedias que cuentan la historia de Colombia. Nuestro programa de hoy se ocupa precisamente de esa oscilación constante entre el melodrama y la comedia en el cine colombiano. Para hacerlo vamos a hacer una mirada histórica, para descubrir cómo ha sido esta oscilación, vamos a tener una mirada histórica gracias a la presencia, como siempre, de Diego Rojas y de Augusto Bernal, nuestros amigos con los que codirigimos este programa. Y además tendremos dos invitados, uno que ha desarrollado toda su carrera como actor en distintos medios y otro que ha sido un director desde distintos medios, también un realizador audiovisual. Esperamos que nos acompañen. Esto es Sin Alfombra Roja, un programa de la franja de cine de Canal Capital que se ocupa de entender todos los cines nacionales. Este es un espacio de formación de públicos y es un espacio para el descubrimiento de nuestras artes. Hoy estamos en un sitio privilegiado, es uno de los más bonitos jardines que tiene Bogotá y queda justamente en el centro de esta ciudad. Estamos en la Quinta de Bolívar. Antes de continuar, vamos a hacer una pequeña pausa y ya les presentamos a nuestros invitados. Esta es Sin Alfombra Roja, un programa de Canal Capital para descubrir todos los cines colombianos. Ustedes ya han visto la mascarita sonriente y la mascarita triste del teatro. Bueno, nos movemos siempre como entre la tragedia y la comedia, entre el melodrama y la comedia, que son nuestros dos temas de hoy. Y para hablar de esto, tenemos a un actor que tiene una larguísima trayectoria, ha estado tanto en teatro como en cine como en televisión. A veces nos ha hecho reír y a veces, pues nada, nos ha llevado a pensar sobre nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos, Álvaro Rodríguez. Bueno, gracias por la invitación. Un placer. Gracias por estas especulaciones tan gratas. Siempre es rico hablar de algo en lo que uno ha trabajado. Siempre es rico hablar de algo que uno ama y en lo que ha trabajado. Sí, tanto. no, claro. Sí. Bueno, y por el otro lado tenemos a Harold Trompetero, que podría ser la banda sonora de sus propias comedias. Tiene una... Ahí está. Él es el Foley, él hace los efectos de sonido y risa de sus películas. No, gracias por la invitación y muy divertido venir a hablar de las risas y las lágrimas. Bueno, y Harold además que ha hecho, conocemos muchas comedias, pero también has hecho trabajos como Violeta de Mil Colores, que es otra cosa completamente distinta. Entonces, Acabamos de hacer con Álvaro una película que se llama Perros, que es protagonizada por Álvaro y John Leguizamo. También es bien melodramática. ¿Por qué? Sí, no parece de Harold. Ya había hecho una que llamaba Locos. Había hecho otra que se llama Locos, va Perros, Violeta. Sí, han habido sus dramas por ahí. No, pero Riverside. Sí se le sale toda la locura. ¿Todo lo perro? Y lo perro. La locura perra. Bueno, como siempre, una mirada histórica, Diego. ¿Cómo se han movido estos dos géneros en el cine nacional? Sí, en el cine mundial, casi inmediatamente a la aparición del cine, aparecieron los géneros, porque es tocar el alma del espectador. Y el cine colombiano no fue ajeno. El melodrama llegó con toda su fuerza y tenemos María, por ejemplo, que es más melodramático que la historia de Efraín y María y las trenzas de María en el féretro. Y toda esa tradición de los años 20, que es básicamente signada por lo dramático y por lo melodramático. Yo estaba haciendo memoria y hay muy pocos momentos de comedia, de pronto pequeños sketches, como el papel del niño negrito que no era negro en Bajo el Cielo Antioqueño. El que tomaba frescola después de que lo pisa el carro. El que toma frescola después de que lo atropelle el carro, pisa, es muy coloquial antioqueño. Bajo el Cielo Antioqueño. Y, por ejemplo, en Alma Provinciana hay una planchada de un pantalón que se olvida y se quema el pantalón y hay una caída en un puente. Son como pequeños gags. En la toma de Panamá. En Garras de Oro. Garras de Oro también hay un buen pedazo. Pues es una parodia y es una crítica política, me parece que es como cómico. Sí, claro. Sí. Y la figura del tío Sam acercándose, pues ya lleva a lo patafísico. Pero realmente, cuando se desarrollan los géneros como tal, yo creo que es a partir de los 40, donde hay decididas comedias, aparecen comedias musicales porque aparece el sonido. Y en los 60 hay que hablar de western. Aquileo Venganza y El Taciturno fueron intentos de western en Colombia, pero básicamente la comedia y el melodrama son los dos géneros fundamentales que han signado esa historia en términos del cine y el audiovisual colombiano, y que ya en los 70s ya
se exacerban y entonces tenemos un antecedente muchas veces nombrado en este programa, como por ejemplo don Gustavo Nieto Roa, que incursiona en ambos con decidida voluntad, tanto un Y con éxito de taxista público, millonario, claro. con éxito de público, como con Un amor ciego, que es un melodrama furioso, y él hace un remake de Aura de las Violetas, un poco homenajeando el anterior. Pero hemos oscilado, como tú lo dices, las dos mascaritas del teatro, entre uno y otro, hasta el día de hoy. Y por ejemplo, si tenemos aquí a Álvaro, recién dirigido por Trompetero, uno no puede dejar de mencionar La gente de la Universal, que es la comedia negra, renegra por excelencia, y que se convirtió con el correr de los años hasta hoy en una de las películas de culto del cine Es colombiano. canónica, es la película arquetípica sobre Bogotá, de alguna manera, ¿no? El primer largometraje de Felipe Aljure. Sí, no, una experiencia muy grata porque pues fue como la primera entrada en serio a un lenguaje desconocido, porque yo había estudiado pues, arte dramático y por el teatro es que me invitan a este cuento tan complejo y tan raro, que de entrada me enseña como lo ignorante que uno es. Yo siempre lo he dicho, algo semejante al teatro, pero también le abre las puertas a toda esa multiplicidad de lenguajes que allá aparecen. Y esa necesidad que he ido como tratando de desarrollar con el intento de actuar en el cine, que aún me siento como un poco carente de virtud para ese cuento. Y al ingresar como a todos estos lenguajes, porque de alguna manera navega uno en la literatura, navega en las artes plásticas, navega en los lenguajes no verbales, navega pues obviamente en la oralidad, y cómo se da uno cuenta que a través de estos elementos surge la necesidad de hincarse uno como sus raíces culturales y por ende entender el contexto social en que uno vive. Y la conclusión que yo saco es que vivimos en una tragicomedia total, tragedia y comedia, y que yo creo que el cine ha sido muy importante en volverlo expreso y ha sido como las temáticas fundamentales para ir desarrollando el lenguaje cinematográfico como ha ido hasta ahora, cada vez ganando pasos más importantes. Hay otra película donde tú participas que me gusta tanto, Todos tus muertos, la que hizo Carlos Moreno, el director. Sí, que todos es tus terriblemente dramática. Eso me encanta precisamente por eso. Yo no sé ustedes qué opinarán, que son más conocedores del cuento, pero una de las cosas que a mí me agrada es que como que yo no le entiendo el género a la película. El género no es tu problema. Muy bien. Porque tiene de todo. Y además que es como de alguna manera un reflejo de todo el contexto en que uno se mueve. Pero eso tiene tragedia. Es cómica satírico. también, sí. Satírico, tiene Sátira tragedia. política. Sátira política. Exactamente. Farsa. Tiene farsa, Farsa. tiene tragedia, tiene comedia, tiene elementos como muy absurdos, surrealistas, teatrales, ¿sí? Entonces como que toda esta mezcla es lo que a mí me sorprende de esa película, que personalmente a mí me sirvió mucho porque como yo tengo ese problema expresionista que viene del teatro, esta película como que me ayuda a A ver afianzarme un excesos. poquito más. Y ahora con la película de Harold, que les digo sinceramente me sorprendió, parece de otra persona, de otro loco, de otro tipo de locura. Pero no, lo que desea es como afianzar más bien todos esos sueños locos que tiene por ahí guardados. Y pues no, mejor que él hable de la película. Pero esta sí es cosa contundente. Si quieren, antes de que hablemos con Harold, nos vamos a nuestra entrevista y regresamos para tener tiempo de desarrollar la pregunta y la conversación. Muy bien, ya saben, otro de nuestros objetivos es que descubran diferentes ángulos del cine nacional. Veamos la siguiente entrevista.
Siembra es la ópera prima de Ángela Osorio y Santiago Lozano. Se adentra como en el mundo de Turco, y Turco es un hombre afrodescendiente que está ahorita viviendo en la ciudad de Cali con su hijo. Llegaron hace un tiempo desplazados a la ciudad y la historia un poco se concentra ya en ese momento de vivir, de estar experimentando la ciudad, de haber dejado atrás su propio territorio. Y ante la muerte del hijo hay todavía una inmersión mucho más grande en lo que significa para ese padre empezar a enfrentar la ciudad solo y empezar también a vivir ese duelo de su hijo perdido. Entonces es como un doble duelo. Realmente Siembra surge del proceso de trabajo de tesis de los directores más 2 compañeros más de la universidad, y ellos hicieron toda una investigación sobre el desplazamiento en Cali. A partir de ahí surgieron, digamos, otros procesos creativos, y Siembra, ese es el que se materializa, digamos, ya en un guión de ficción, y en un proceso de 10 años logra como ya materializarse la película, y surge principalmente de esa investigación. Así como subió los ojos está muy bien. Pero entonces ahorita le marcamos el infinito por la cámara, ¿no? Listo. ¿Y entonces qué? Vamos a hacer... Digamos que una de nuestras estrategias desde lo que hemos hecho como apuesta cinematográfica también es un poco encontrar un nicho de festivales que nos permita sentir primero afuera cómo se recibe la película. ¿Y por qué sentir primero afuera? Porque acá es más difícil, acá digamos siempre el terreno es un poco más hostil, es un poco más, por decirlo así, resabiado, y creemos que en esa medida vamos primero como abriendo un camino en una de las ventanas que tiene cualquier película, ¿no? No es que quiera decir que sea exclusiva, pero la ventana de los festivales para nosotros es como abrir primero ese camino, lograr un posicionamiento que logre generar una confianza cuando lleguemos aquí a salas de cine. Esa es como un derrotero que hemos tenido siempre en nuestras películas. O sea, hay algo que también está pasando, digamos, como en la cinematografía mundial, y es un poco enfrentarse a esta idea de que no tenemos unos géneros tan cerrados, no tenemos unos límites, o hasta dónde llega una cosa, dónde comienza la otra. Y Siembra un poco se pone se ubica como en ese paradigma. Entonces, para mí, naturalmente, el proceso de ellos de pasar del documental a la ficción no generó, digamos, un trauma o una preocupación. Por el contrario, esas fortalezas que vienen de investigar desde lo documental, de observar muy bien y de detenerse en los detalles, permite que en la ficción puedas hacer ese trabajo de una manera mucho más dedicada y un poco más controlada. Entonces creo que la película va a reflejar, digamos, esa misma mirada, ese mismo, digamos, ejercicio de fijarse en esos detalles, y no solamente desde la forma o desde algo que sea solamente dramático, sino de cómo extraer de ahí un sentimiento que se pueda transmitir al espectador, y yo creo que allí Ángela y Santiago lograron muy bien esa transición, y creo que la película un poco va a reflejar esa mezcla de poner al servicio herramientas del documental para la ficción, y la ficción pone herramientas para apropiarse de elementos documentales que tiene la historia. Estamos en Sin Alfombra Roja, un programa de Canal Capital con el que queremos descubrir todos los cines colombianos. Y hoy estamos hablando de ese contrapunto constante que tenemos entre el melodrama y la comedia, con 2 invitados, Álvaro Rodríguez y Harold Trompetero. Diego. Álvaro decía que Todos tus muertos tiene de todo. Y eso me hizo pensar que yo creo que Harold Trompetero también tiene de todo. Porque Harold es publicista, es obviamente director de cine y guionista, y sorprendentemente alguna vez nos cruzamos en Medellín hace ya varios años, y me dijo: yo tengo ganas de meterme a la maestría de escrituras creativas de la Nacional. Hacer bulla. Entonces yo dije, Harold, pero aparte de cine, dijo no, a la literatura. Y después supe con el correr de los años que lo hizo también. Y Harold, su primer largo, Diástole, Sístole, también como que tiene de todo, como que es comedia. ¿Tú cómo ves esa cosa tensionante
habiendo hecho ese pequeño perfil biográfico? Pues a mí pues, yo ni me considero director de cine ni nada. Yo me considero una persona que hace cosas creativas y que lo pone en varios formatos. Y por coincidencias de la vida caí en eso del cine. En esa investigación de expresar cosas, pues yo traía muchísima influencia de la publicidad. Y en la publicidad de los años 90, incluso hoy en día, hay una tendencia que se llaman los insights. Los insights es una cuestión que viene de la psicología gestal, que es situaciones que la gente vive que no reconoce que ha vivido. Y es la base práctica de casi de todos los stand-up comedies y todas las formaciones cómicas de la tradición gringa. Cuando me puse yo a hacer la primera película, que fue Diástole y Sístole, empecé a investigar los insights del amor colombiano. Y haciendo el estudio de los insights del amor colombiano, nos pusimos a estudiar Shakespeare y a ver otras cosas, y encontramos una frase que a mí me ha marcado desde ese momento. Shakespeare tiene en una parte que dice: comedia es todo lo que le pasa a los demás, tragedia es todo lo que le pasa a uno. Y creo que eso es la mejor forma para determinar y puntualizar el tema de comedia. A mí me ha pasado muchas veces con Diástole y Sístole, incluso con la gente de la Universal, que me ha tocado estar en otros países presentándola y a la gente les parece un despropósito total de que nosotros nos riamos de esas cosas. O sea, ¿dónde está el chiste? O sea, me parece súper divertida la gente de la Universal, o pues, ni decirlo de esas películas, ¿qué es esa morbosidad de estarse riendo de esas situaciones tan patéticas y tan deshumanizadas? Y yo he estado en Madrid, en la Casa de América, donde Diástole y Sístole y la gente de la Universal, y no hay una sola risa en toda la proyección. No sé si a Álvaro le ha pasado en alguna otra proyección internacional de la gente de la Universal o algo así. No digo que no impacte, sí logra una experiencia catártica y la gente llega a verse reflejada y todo, pero ahí es donde yo veo el punto de referencia entre lo dramático y lo cómico. Y pues el humor nuestro, que tiene una tradición muy larga, o sea, hablemos de los tolimenses que hicieron miles de películas, Mamagay, y pues la base Mamagay. La base cinematográfica del humor colombiano fue Yo y Tú y Sábados Felices. Y este universo de Sábados Felices lo que hizo fue pues como marcar la pauta de la comedia nacional, que no ha tenido una reconstrucción intrínseca sobre la sátira o el movimiento dramatúrgico al nivel interno de lo que sucede en los personajes, sino más en la burla, en burlarse en el otro, en burlarse de lo que somos como familia, como del género, de dónde venimos, de si somos paisas o si somos costeños, como que ha estado más basado en eso, y aún no hemos entrado en ese otro paso, excepto contadísimos ejemplos como la gente de la universidad que de pronto lo puede lograr, y creo que eso ha marcado muchísimo nuestro humor. Sí, así es. ¿Y qué ha pasado luego con esta revolución daguista? ¿Cómo sería? Con Dago. ¿Daguista? El trabajo con Dago, pues han sido dos procesos con Dago. Pues uno, los procesos que hemos hecho directamente con él, y los que yo he hecho por mi cuenta, también patrocinado por él. Pues el proceso que tiene Dago es una cuestión muy enfatizada en la familia. Yo lo que he tratado es enfatizarme en la familia, pero yendo no hacia un popular costumbrista contemporáneo, sino como mirando hacia otros espacios. El costumbrismo popular pues obviamente logra muchísima repercusión en la taquilla. Yo trataba de mirar hacia la clase media más hacia arriba. Tú estás hablando ahí del paseo, digamos. El paseo, bueno, los paseos, incluso Dios los junte, Muertos del Susto, Mi Gente Linda, Mi Gente Bella, que vemos estas películas están basadas dentro de la estructura que les digo: burlémonos del otro o burlémonos de nosotros mismos, burlémonos de ser
de ser hinchas de Colombia, burlémonos de la situación con el papá o con la mamá, con el hijo, pero burlándonos del otro. Y por el lado mío, yo lo que he tratado es de ver un humor más clase media hacia arriba. Por ejemplo. Por ejemplo, por mis hijos, lo que sea. Sístole y diástole también. Sístole y diástole también. Todas para uno. Son películas que buscan un humor en la clase media, tratando de incursionar un poco más en ese otro tipo de humor. Es más difícil porque igual pues, nuestro público aún no tiene pues, los referentes totales para poder llegar a eso, pero gratamente han sido muy, muy bien recibidos. ¿Y Locos, por ejemplo, dónde lo colocarías? ¿Es como una tragedia cómica? O? Yo creo que es un drama con muchas risas. Eso es un buen nombre para Colombia, ¿no? Buena definición de país. Sí, a mí me parece interesante porque es que recordemos que Chaplin decía que una de las claves del humor es que el 90% de la humanidad eran pobres y desvalidos y un 10% de poderosos. Y si uno se pone a burlarse de los desvalidos, pues va a tener una reacción en contra, que hay que burlarse del poder de alguna manera para que ese gran masa que son los desvalidos tengan un punto de reconocimiento y casi que de subversión, digámoslo así. El punto de la clase social en lo cómico es determinante, es fundamental, cosa que no es necesaria en el melodrama. Claro. El melodrama, pues sí, puede haber una lucha de clases y esto, y el pobre que quiere llegar a ser rico y esto, pero siempre esa contraposición en lo que tú dices de que el pobre se sienta como con la posibilidad de vengarse, es una posibilidad muy, muy, muy fructífera cuando se trata de hacer comedia. Sí, así es. Bueno, pues si quieren continuamos con esta conversación a través de la información dura, de los datos y de las cifras del cine colombiano y regresamos a la charla. Algunas películas dentro de la comedia colombiana son Bambucos y Corazones, película de 1945 de Gabriel Martínez, una adaptación cinematográfica de su comedia original. Al pueblo llegó una chica, Amenaza nuclear de 1981 de Jack Osorio, con el dueto cómico musical Los Tolimenses. Bonaparte, investigador privado de 1985 de James Pasternak, protagonizada por Carlos el Gordo Benjumea. Esposos en vacaciones, de 1978. El taxista millonario, de 1979. Colombia Connection, Contacto en Colombia, 1979. Y El inmigrante latino, de 1980, de Gustavo Nieto Roa. Infraganti, de 2009. La saga de El Paseo en el 2012 y De uno al año no hace daño en el 2014, producidas por Dago García. Mamá, tómate la sopa del 2011 de Mario Rivero, así como Nos vamos pa'l Mundial 2014 y Se nos armó la gorda 2015 de Fernando Ayllón. Estamos en Sin Alfombra Roja descubriendo el cine nacional. Nuestro tema de hoy es el contrapunto constante que tenemos entre el melodrama y la comedia. Como decía ahorita la frase de trompetero que funciona para el país, que es un drama lleno de risas. Sí, es un drama lleno de risas. Colombia es un drama lleno de risas, así. Esa va a ser el título de nuestra próxima serie de televisión. Bueno, ustedes acaban de colaborar en una película que es más de tono dramático, que se llama Perros. ¿De qué va la cinta? ¿En qué va la cinta? Entiendo que ya está editada, no he tenido la oportunidad de verla. Ahí lo tienen los productores, no sé qué. O sea, está ladrando. Ya está empezando como a ladrar. Y entiendo que le están buscando caminos, ¿no? ¿Y de qué se trata? Pues es que yo no sé hasta qué punto me hicieron tantas preguntas que casi me toca narrarla toda. No, no hasta qué punto sea importante. Pues la película es muy sencilla, está así. ¿Podemos decir que es Raza Álvaro? Ah, ¿Es Raza Álvaro? Raza Álvaro, sí, le toca a uno tantas facetas que uno no sabe. No, todo está circunscrito en una cárcel. Yo simplemente soy el jefe de los guardianes y viene un preso que es el personaje que hace John Leguizamo y todas las peripecias que allí suceden, que tiene que ver con el pasado de él y del cual
yo me vuelvo como muy oportunista para lograr unos intereses que tengo guardados. Se me sale una faceta fémina, como sin pretender ser gay, pero eso me gustó mucho en el sentido de que buscar dentro de ese complejo ser humano esa instancia fémina que surge porque en el fondo los dos estamos encerrados. Él encerrado como preso y yo casi como un preso en la cotidianidad pues del cuidado de todos los presidiarios. ¿Cuándo se estrena? El 8 de septiembre de este año que viene. El 2016. Sí, estamos Perfecto. ahorita en postproducción y pues fue una fortuna, una cosa de mente. Un productor argentino, Mauricio Brunetti, se enamoró del guión y dijo, quiero hacer esto, y pues nos dio todo, nos puso todo. En este momento José Luis Díaz, el postproductor de Relatos Salvajes, está haciendo la postproducción. Muy Es bien, un muy guión afortunado. tuyo. Sí, es un guión 100%, pues con mi equipo de trabajo, con Heiber y con Gerardo, pero es un guión de mío. Y es pues un drama, o sea, creo que va más allá del drama, la verdad. Pero sí tiene sus visos de humor también. Tiene visos de humor Crudo. muy crudo. ¿Se parece a Apatía? Y se parece... Y que, supe ver en la claro, partida muy que yo insisto porque me parece una referencia fundamental. ¿Tuvo algo que ver el paso por la maestría de escrituras creativas de lo de literatura con esto o nada? No, Perros es o sea, yo he venido escribiendo desde hace mucho tiempo. De hecho, pues antes de hacer la maestría había escrito 3 libros. Uno de poemas y otros 2 libros ahí, y pues la mayoría de guiones que yo he hecho los he escrito yo. Yo pienso que una de las falencias grandes que tiene el cine en Colombia es que no tiene una reflexión propia, no tiene una retroalimentación de su propio lenguaje. Creo que se imita mucho los géneros extranjeros, pero no hay una reflexión que, por ejemplo, el teatro colombiano sí la tiene mucho. Tiene una reflexión sobre el quehacer del arte contextual colombiano. Y en búsqueda de eso dije, pues creo que lo mejor es estudiar literatura, escrituras creativas, y no en énfasis en guión, sino en narrativa, porque la narrativa colombiana creo que es la que marca pues el derrotero de todas las artes audiovisuales y narrativas y dramáticas y orales que hay en el país. O sea, pues tenemos un premio Nobel, por favor. Entonces me dediqué a eso y pues eso sí me ha ayudado a mí, es a estructurar de otra forma los guiones, de buscar otras cosas, pero este proyecto venía desde mucho antes. Ya. Tú hiciste ahora una línea de tiempo muy interesante que nos mostraba como las transformaciones de la comedia. ¿Has visto algo parecido en el melodrama y en el drama, Harold, en el cine colombiano? Pues yo me he dedicado mucho a estudiar la comedia, ¿no? El drama pues no soy tan docto como ustedes, pero yo soy hijo de la televisión, de Jesús Martín Barbero en la universidad. O sea, el estudio melodramático que me dio Jesús Martín Barbero, pues sí me ha ayudado mucho a entender el público colombiano. Nosotros estamos constantemente estudiando las películas que nosotros hacemos, o por lo menos las que yo hago desde mi perspectiva, siempre están testeadas frente al público. Todas, incluso las que hacemos con Álvaro, Violeta, pues parte de los paseos, lo que yo he podido testear, pero todas para uno, siempre antes de salir las testeamos desde el guión, le vamos a leer el guión. Y una de las cosas que más me ha sorprendido es cómo en nuestro inconsciente colectivo tenemos una estructura melodramática dictada por la telenovela. O sea, eso es imposible. Y pues las personas a las que testeo no son doctos, sino son personas que son público, que consumen. Por ejemplo, en el caso de Perros, era increíble ver que una película tan experimental, con un guión tan sí, visceral y controvertido, y bueno, y esto a la gente le llamaba muchísimo la atención la estructura de un trío de amor entre 2 hombres y un perro. Que es una estructura, y una perra, de hecho, porque es una perra, se llama Sarna, la perra. Y es algo que está en el inconsciente colectivo nuestro, pues por nuestra formación. Como probablemente en las generaciones venideras estará las estructuras más posmodernas, como pueden ser las mediatizaciones a través de los medios no convencionales audiovisuales. Yo creo que, no sé, pues yo he tenido oportunidad de trabajar con distintos directores. Cada director tiene un universo
tiene una manera, tiene como unas motivaciones específicas. Y lo que yo veo es que pues el cine de todas maneras siempre ha dado cuenta de los momentos históricos y culturales más importantes. Y lo que yo miro es que en la medida en que se indague más sobre nuestra identidad, sobre nuestra esencia, sobre nuestro complejo mundo de este país, es donde más lo tragicómico sale a flote. Aquí no sé, el humor es como muy inherente a nuestra naturaleza de colombiano y de latino, no sé. Y el humor negro, además. El humor negro, además. Mira que la mayoría de las veces no es que se proponga hacer humor, ese no es el propósito, sino se propone interpretar a partir de una motivación, de esa idea que se tiene, y viene ese proceso que le corresponde al arte. En esa indagación donde se toca esas instancias, esas distintas facetas del ser humano, es como donde sale a flote esa parte de ese humor negro, una vaina como de novela negra que permite revelar como las esencias temáticas, ¿sí?, del mundo donde vivimos. Eso es lo que me parece como más grato. Y mira que cada uno maneja el humor distinto, u otros son mucho más trágicos, otros más dramáticos, pero cuando se logra como la complejidad, se vuelve como más hilarante, más jocoso, pero es una jocosidad que se toca como con la esencia con el subcontexto, sobre el subtexto, lo que llaman los semiólogos la sustancia del contenido, y de esa manera el público como que lee más fácilmente con sus referentes culturales, Claro. que el ojo y el oído es cultural. Entonces yo lo que he pillado es como eso, como cuando se mete más en el cuento, se vuelve más jocosa y más dura, más cruda, y nos damos cuenta de la caca donde vivimos, con los sueños que tenemos. Sí, yo ahorita estaba mirando la posibilidad de hacer unos remakes cómicos, buscando estructuras de otras formas narrativas para la comedia colombiana. Y nos fuimos a ver unas películas españolas y unas películas, bueno, básicamente españolas. Y veíamos que decíamos, bueno, claro, nosotros casi que el humor nuestro está basado en la burla. Sí, somos burlones. Y la conclusión a la que veíamos viendo las otras películas es que en nuestra realidad no hay espacio para reflexionar de otra forma en el humor. O sea, nuestra realidad es tan dura, tan cruel, que si uno mira, por ejemplo, las comedias españolas, se burlan de otras cosas que son más arraversados. No sé, por decir algo, Mr. Bean. O sea, crear un Mr. Bean en Colombia, no está el espacio aún abierto para que haya esa reflexión dentro del humor, porque nosotros tenemos otras cosas, nosotros tenemos que burlarnos, o sea, reírnos de nuestra desgracia militar, de nuestra desgracia política, de nuestra desgracia económica, mientras que en otras sociedades, o por ejemplo Benny Hill, o no, pues sin ir tan lejos, Ben Stiller, ¿entiende? Ese tipo de humor llegarlo a dar acá por nuestra realidad social con respecto a lo que dice Álvaro es muy difícil porque no tenemos el espacio para reflexionar o para darnos la holgazanería de tener ese tipo de chiste, por decirlo de alguna forma. Sí, la comedia es también una manera de asimilar los hechos duros de la vida, ¿no? Bueno, vamos a descubrir que el cine colombiano tiene también otros ángulos, lo vamos a hacer a través de la siguiente entrevista y ya regresamos a las conclusiones de Sin Alfombra Roja. Nelson. ¿Tiene hambre? Venga. Pues es una película muy entrañable para nosotros, los que estuvimos haciéndola, porque se hizo con la gente. O sea, fuimos a un pueblo, a Quindío, Cauca, que queda a 10 minutos de Popayán. Y bueno, le dijimos a la gente, vamos a hacer una película con ustedes, con su pueblo, no tenemos recursos, pero necesitamos que ustedes pues, nos colaboren, porque es para ustedes la película. Entonces ahí empezó toda esta locura del cineminga, de involucrar a la comunidad, de hacer los castings con ellos, de sacar los actores de allí también, de buscar el presupuesto, todo a partir de la misma comunidad. Entonces yo me nutrí de las historias que me contaron ellos, las involucré en la historia que ya tenía planeada, y ahí resultó la película.
¿Sabe una cosa, doña Isabel? Yo fui seminarista. ¿Sí? Sí. Alcancé a estudiar 3 años en el noviciado. Pero a pesar de mi fe y todo, la verdad es que nunca dejaron de inquietarme las mujeres. Sí, nunca pude con eso. Además que llegó un provincial español, un padre, Juan José, y era muy regañón, nos regañaba por todo, no nos daba permiso de nada. Le decíamos pecueca. ¿Pecueca? Sí. Es que no se bañaba y su habitación olía a todo menos a bueno. Ay, no, profesor, ustedes están chistosos. Pecueca. Pronto no sé qué vas a hacer más tarde que terminemos con esta. Oye, el azotador. ¡Ay! ¡Mira cómo me dejaste! ¡No, yo me abro! No, joven, espere un momentico, no se vaya. Es que otro pendejo porque yo no. Sí, ese personaje que le clava la estaca a Jesús, ese me gusta a mí, ese es fantástico. Es un pueblo que está como anclado en el pasado, a pesar de que estamos en el año 2020, allí en la historia. Pero esta familia tiene una tragedia, que tiene una niña, la niña menor, que son 2 niños. La niña menor es cuadraplégica, y entonces el papá y la mamá han hecho de todo para buscar la forma de cómo solucionar el problema de la niña, de a ver si le hacen una operación, a ver si buscan alguna solución. Entonces en la película sucede el Viernes Santo, donde se supone que ese día se van a lograr muchas cosas. Se va a lograr que el alcalde le dé un dinero prometido al papá de la niña para un tratamiento, y la mamá está haciendo el Vía Crucis y se ha encargado de hacer la procesión de Semana Santa para lograr como un milagro. Esto se hace porque se hace. Hoy, en este pueblo, no se puede morir nadie. Nadie, ¿entendiste? Inicialmente estamos seleccionados para el Festival de Colombian Film Festival, que se celebra en Nueva York, y estamos esperando que nos confirmen porque hay varias intenciones de otros festivales. Señora Isabel, ¿al fin qué? ¿Cristo viene o no viene? ¡Ya voy, papá! Estamos en uno de los jardines más bonitos de Bogotá, estamos en la Quinta de Bolívar. Hoy venimos realizando Sin Alfombra Roja, un programa de Canal Capital para descubrir todos los cines de Colombia. Bueno, Augusto, tú tenías una pregunta sobre tragedia y melodrama. Sí, quería aprovechar la participación tanto de lo cinematográfico como de lo teatral y actoral de Álvaro, preguntarle hasta dónde la radio aportó, hablando de los Chaparrines, la Escuelita de Doña Rita, Eber Castro, Montecristo. En algún punto se volvió político, como hablan del Pereque, La Tapa, que es más, fue llevado al cine por Jaime Santos y fue por el Salustiano Tapias, que era Humberto Martínez Salcedo. ¿Cómo se puede interpretar eso en el trabajo tanto tuyo como en el de Álvaro? Pues muestre a ver, es que... Muy complicada la pregunta. No, complicada no, pues yo creo que es inherente a todo este cuento. Sino que, es decir, una cosa es la cuestión localista, costumbrista, ¿sí? Y otra cosa es el propósito estético como tal. No digo por experiencia, tanto en el teatro como en el cine, cuando uno indaga en el personaje y va a esas circunstancias culturales, por decirte algo, para Todos tus muertos, que hacía alusión ahora a eso, yo me fui un mes para allá. Claro que yo también soy de Sevilla y me tocó como recordar todas esas instancias de la cotidianidad. Si uno pilla el lenguaje, desde la comida, desde la música y la relación de la gente con ellos en esos trabajos de campo, hay un humor, ¿sí?, que es tácito. Es más, si uno lo mira con detenimiento, siendo a nivel de toda la sociedad colombiana,
cada región tiene como su manera de comportarse humorísticamente. O sea, reírse Tiene casi. sus mamaderas de gallo, el tipo de humor. Hay cosas generalizadas, crueles, como que uno ve que alguien se resbala en una cáscara y ¡pum! Se da un totazo y todo el mundo se muere de la risa, ¿sí? Pero ahí en los sectores populares, donde el adagio, el refrán, se vuelve como la filosofía popular, se vuelve muy jocoso. Un refrán bien ubicado regularmente es divertido por todo lo que revela, por todo lo que dice, por todas las alusiones, ¿sí? Las connotaciones que puede llegar a tener. Entonces, no sé, por eso te digo yo, claro, hay gente que tiene esa facilidad y esa viabilidad y ese talento para hacer humor, ¿sí? Pero hay otras maneras, por ejemplo, como en La Candelaria, con las investigaciones de García, siendo tan complejamente serio en su investigación, se vuelve muy divertido. García es de un humor impresionante y contundente, y yo creo que eso se vuelve expreso en las obras de él, el humor que es enraizado, ¿sí? El humor que tiene como esa esencia cultural es la que se vuelve como más, el que se vuelve como más contundente, y no, repito, no se busca ese propósito, sino en la búsqueda de la imagen, en la búsqueda de ese lenguaje estético, empieza a aflorar esas características que son del pueblo colombiano. Yo tengo una pregunta para Álvaro. En ese humor tan enraizado en la investigación, ¿cómo funciona más allá de Colombia? Es que precisamente, es que ahí es donde viene la universalidad del cuento y del arte, porque como es que el humor, por eso es distinto a Sábados Felices, donde viene el chiste. Aquí el hecho jocoso está ubicado en un contexto, no en un hecho específico. Como el chiste. Como en el chiste. No, aquí está ubicado en un contexto situacional, dramatúrgico, donde son espacios de conflictos, y el humor también pertenece al conflicto, y por eso es que se vuelve tan serio, tan difícil de manejarlo, tan difícil de darle continuidad con esa agudeza, ¿entendés? Pero sí funciona. Funciona, pero funciona bastante, como la música. Es de aquí, pero funciona allá. Y se vuelve hasta divertido. Yo me acuerdo de nosotros por allá en Dinamarca a tocar música llanera, ¿sí? Yo decía unos poemas llaneros y empieza un corrido Policarpo con el hombre trabajador que se levanta en la mañana, y se empiezan a levantar todos los europeos a bailar, no sé de qué manera rara. Eso fue una vaina totalmente, a mí se me olvidó el texto, todos nos soltamos, nos morimos de la risa. ¿Me entendés? Son distintas reacciones. Puede que no necesariamente sea risa lo que produce, pero en los comentarios, en los foros que regularmente lo hacemos, es donde sale a flote el cuento. Ahora, por ejemplo, hablaban de qué pasa con los extranjeros. ¿Sí? Si uno va allá, una cosa es el colombiano recién llegado que se ríe inmediatamente. Otra cosa es el colombiano que ya está asimilado, que empieza a preguntarse por el país. Y otra cosa es el europeo, que con sus referentes culturales dice qué es lo que pasa. Entonces las intervenciones son mucho más complejas, más diversas, no son unívocas. Y ahí uno se da cuenta pues que la función poética es eso, entre más posibilidades de lectura tenga, es mucho más rico. Más universal. Más funciona. Nos quedan como 2 minutitos ya para cerrar. No sé, Harold, si quisieras compartir con nosotros alguna pregunta o conclusión. No, pues siguiendo lo que está diciendo Álvaro, me parece súper importante porque pues ratifica lo que yo he visto, que es que en el cine no nos hemos tomado ese trabajo de hacer esa investigación. Y no ha habido el espacio, o no ha habido el tiempo, o no ha habido la plata, o no ha habido los cerebros para hacer esa investigación. Y eso mismo ha hecho que ese sueño de un cine latinoamericano comercial popular no se dé. Desde la perspectiva colombiana. Por ejemplo, una película como lo que les decía, una película que acá hace 1,5 millones de espectadores, uno la lleva a Perú, o la lleva a Ecuador, o la lleva uno a México, y es muy difícil lograr que la gente tenga una reacción de
pues no sé si una experiencia estética como tal sublime, pero sí de reírse o de entretenerse en ese contexto. Y me parece súper importante lo que dice Álvaro, que cuando hay eso, pues se logran ese tipo de cosas. ¿Relatos salvajes podría ser un ejemplo de eso latinoamericano? Pues sí, ¿O es más humor, satírico? ¿no? Es humor. Sí, Es humor negro también, humor negro. Muy Funciona. profundo. Y pues en su momento lo hizo Cantinflas, ¿no? Las cantinfladas creo que sí lograban... Y Tintán, que Y le mezcló Tintán. la música. Tintán con los bailes y la música. Y la radio. Y la radio. Bueno, y con respecto a lo que tú decías, yo sí creo que ha sido una influencia total de la radio en el humor, por lo menos que se ha hecho acá. Incluso yo hice una película que fue Muertos del Susto, que fue con Alerta de Don Gediondo. Y yo creo que el 90% del éxito de esa película se basó a que Alerta de Don Gediondo todos los días a las 6 de la tarde salen por La Luciérnaga. Y si no vamos muy lejos, ahorita hay por Tardes Blue, tiene un programa también de humor político y hay una retroalimentación. No tiene esa profundidad que menciona Álvaro en cuanto a la estructuración interna, pero mi gran sorpresa es que sí hay un gran conocimiento de la situación tanto política como social del país por parte de esos humoristas. Sí, lo es. Muy bien, pues ya tenemos que terminar, pero Diego, ¿quisieras decir algo ya para cerrar? Que el humor es algo para tomárselo muy en serio. Muy bien, de acuerdo. Nos hace muy felices que haya tantas formas de cine colombiano. Me parece además que lo que decimos de la comedia como una manera de asimilar como las cosas duras de la vida, como una manera de penetrar la realidad, que tú lo decías también. La comedia es una manera de entender el mundo. Son cosas que siguen sucediendo en el cine colombiano. Quisiera no creer que en algún momento va a suceder algo como lo que pasó con el cine mexicano, que nosotros podremos hacer comedias que vayan más allá de las fronteras. Pero por ahora nos estamos riendo de nuestra realidad, de nuestra triste realidad, y también estamos conmoviéndonos con nuestras realidades. Gracias al trabajo de gente como ustedes. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias, Harold, por estar con nosotros. Esperamos ver a tu perro muy pronto. Mis perros. A tu perra Sarna. A tu perra Sarna y a sus dos amantes, a sus dos amigos. Nos vemos nuevamente para descubrir los cines colombianos. Estamos en internet también, no solamente en televisión. Esto es Sin Alfombra Roja, que hoy emitimos que hoy grabamos en la Quinta de Bolívar. Que tengan una buena tarde.